Bienvenidas, bienvenidos. Nos da mucha alegría estar aquí hoy reunidos con cada uno, con cada una de ustedes a través de Facebook Live y a través de la plataforma Zoom de Tras las Huellas de Sofía. Es un honor contar con su presencia, tanto con los y las asistentes como con nuestras queridas compañeras, amigas de la colección La Biblia y las Mujeres. Me gustaría dar inicio a este maravilloso webinar, Colección La Biblia y las Mujeres, en el cual nos acompañan mujeres maravillosas, mujeres que comparten su vida y su sabiduría con cada una de nosotras. Pues hola, buenos días. Como les digo, me da mucha alegría estar aquí reunidas en el espacio de Tras las Huellas de Sofía, compartiendo este momento con mujeres que se encuentran en búsqueda de la sabiduría y que en su rebuscar incansable comparten con nosotras todos sus hallazgos, saberes y sabores que van descubriendo en el camino. Nos sentimos muy honradas con su presencia, ya que ellas han apostado por una colección de libros, no nada más por uno, sino por una colección de libros que quizá en su momento se veía como un sueño acariciado. Mas hoy vemos y celebramos este deseo, valentía y atrevimiento al hacer tangible que ese lejano sueño se hace realidad en un conjunto de 22 libros que en diferentes países se han ido publicando cada uno a su ritmo, y lo más maravilloso es que estos libros se encuentran en español, alemán, inglés e italiano simultáneamente. Como se explicará en un momento más, la colección La Biblia y las Mujeres se centra en temas bíblicos relevantes, desde una perspectiva crítica de género. Y ellos nos muestran a las figuras bíblicas femeninas, a las mujeres, y a mujeres también que a través de la historia y hasta el día de hoy han hecho exégesis de la Biblia. Para no perder ni un minuto, les damos la más cordial bienvenida a Adriana Valerio, Marianne Davis, Mercedes Navarro e Intraut Fisher, y doy la palabra y bienvenida también a mi compañera y amiga Marisa Noriega. Buenos días, Marisa. Buenas tardes, Europa. Adelante, Marisa. Muchas gracias, Andrea. Bueno, también para mí es un gusto enorme estar aquí con ustedes. No quiero robar mucho del tiempo. Agradecemos muchísimo a nuestras 4 grandes ponentes, mujeres admirables, teólogas, biblistas, que están haciendo este esfuerzo del cual habla Andrea y el cual tendremos el honor y el gusto de escucharlas hoy. Pues además también a nuestras queridísimas compañeras y amigas que están haciéndonos el grandísimo favor de traducir con nosotras. Primera vez que tenemos esta modalidad en nuestro espacio, así que pues agradecemos muchísimo a ellas el esfuerzo, y a todas y a todos los asistentes su paciencia y su comprensión, porque pues ellas no son profesionales, están haciendo esto voluntariamente por nosotras, con nosotras, para ayudarnos. Y pues me permito presentarlas brevemente. Ellas son Marta Rodríguez y Mari Carmen. Marta está en el canal de español traduciendo al inglés a las ponentes, así que cuando ustedes hagan su intervención, ella traducirá para las ponentes. Y Mari Carmen nos está haciendo favor, nos hará favor de traducir del inglés al español, para que entonces quienes están puedan conectarse, como ven ahora en la pantalla, y se conecten al canal español para escuchar únicamente en español, porque Intraut y Marianne hablarán en inglés. Además les enviamos los textos, entonces pues ya también ustedes pueden seguirlos en español. Ahí se conectan en canal español y eliminan el idioma original para que no estén oyendo el inglés.
sin más, y Yolanda Cortés también, disculpen, que nos está asistiendo de apoyo, de backup, en caso de que tuviéramos algún problema, también está aquí con nosotras y le damos la bienvenida. Les leo brevemente algo sobre ellas. María del Carmen Moctezuma es psicóloga, egresada de la Universidad Intercontinental. Es psicoterapeuta transpersonal por el Centro de Desarrollo Transpersonal, colaborando con los misioneros claretianos desde hace 4 años. Y a partir de febrero del 2021 en Claret TV, con un programa titulado Biblia y Psicología, que es también la especialidad de Mercedes Navarro, la psicología. Y tiene un acercamiento a diferentes temas bíblicos desde el punto de vista de la psicología, con la finalidad de dar apoyo a la audiencia, y forma parte del grupo de mujeres. The recording has stopped. This meeting is being recorded. De mujeres y voces proféticas. Es un grupo que tienen ellas en la cual ayudan a mujeres. Las 3 traductoras están en este grupo. Marta Rodríguez Torres es coordinadora de la Escuela Bíblica Claretiana y administradora de la Iglesia San Antonio María Claret en Fresno, California, Estados Unidos. Ella nació en México, se crió en los Estados Unidos desde los 6 años, muy pequeñita, y se graduó en la Universidad Estatal de Stanislaus en 1981 y trabajó para el Departamento del Tesoro durante 33 años hasta jubilarse en 2014. Es madre de una hija y de un hijo y tiene 2 nietas y 2 nietos. Y brevemente también Yolanda Cortés es licenciada en Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras. Obtuvo su licenciatura en la Universidad La Salle de León, Guanajuato, México, y emigró a los Estados Unidos, a Chicago, en 1983. Yolanda trabajó en el área de servicios sociales por 18 años, específicamente en el área de educación temprana, familias y salud mental, y por 1 año en el área de servicios a estudiantes y eventos en la Universidad Católica de Chicago. Su interés por la Biblia comenzó hace 12 años y de ahí obtuvo el diplomado en Biblia otorgado por la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Actualmente terminó su maestría en estudios bíblicos en Catholic Theological Union y participa activamente en la pastoral bíblica de los Estados Unidos y Canadá desde 2008. Actualmente participa en la nueva iniciativa del Ministerio Hispano-Claretiano, Creer es Crecer, y es la coordinadora de este equipo, de este grupo de mujeres y voces proféticas. Y sin más, Andrea, te cedo la palabra para que tú nos hagas favor de presentar a Intraun y puedan ellas empezar ya con el... Bueno, pues rápidamente presento a nuestra querida compañera Intraun Fisher, que desde el 2004 es catedrática de estudios del Antiguo Testamento en la Universidad de Graz y fue vicerrectora de investigación y formación continua de esta universidad entre el 2007 y el 2011. Desde 2017 es doctora en la Universidad de Gießen, Alemania. En 1988 hizo su disertación, 1993 su habilitación, y es profesora visitante en Marburg-Land a partir de 1993, en Viena en 1995, en Bamberg de 1995 al 96, en Jerusalén en el 2001 y en Roma en el 2011. De 1997 a 2004 fue profesora titular de estudios sobre el Antiguo Testamento y la mujer en teología. Es editora general del proyecto internacional multilingüe Biblia y Mujer, y en el chat y en el Facebook Live pondremos allí todas sus publicaciones, que son muy abundantes. Les vamos a poner una liga para que puedan acceder a ellas, comprarlas, leerlas y compartirlas. Bienvenida, Intraun
Y adelante, te damos la palabra. Welcome from my side. I would like to present a little story of this project. It is a very huge project where are participating more than 300 researchers worldwide. And it was born as an idea of European Society of Theological Research for Women. It's an association of feminist theologians where Adriana Valerio and I were president, and we tried to project a project where most of all would be able to participate. So it's not only biblical, but we projected a reception history of the Bible, beginning from the very beginnings of the scriptures. So up to the 21st century, where Marianne Davies will afterwards present the volume projected, not yet published. It is a project, as just said Maria Andrea, for 21 volumes, and 16 are just published in German. So we are just at the good point of publication, because the project was initiated in 2006 in December with a conference at Naples University, where we discussed the outline of the project. And one of the very points of discussion were also if we should not publish it only in English. So English, it's enough, and we decided really to make the effort, and it's really much work to do, but to edit it in 4 volumes. This was also not only for research, for networking and for connecting, because everybody in the world, or almost everybody from the researchers, are reading English, but just in Europe, there is like a ceiling between the Roman-speaking languages like Spain and Italy, and also from the northern belt. So also in Europe, they are not really received the publication from the other languages. So we decided to publish it in 4 languages, and we decided also to accept the concept of canon, and not only to do a history of reception, but also to accept the canon, and we accepted the Hebrew canon. Because so we have 3 volumes in the Old Testament, and the New Testament is at one time canon, but it's also just a reception history of the Hebrew Bible, of course. So we have 2 volumes in the New Testament, 3 in the Old Testament, and then we have also 2 to Apocrypha. As we accepted the Hebrew canon, we were also aware that there is not only a reception history in the Christian religion, but it's at first, and it's a reception history in the Jewish religion. So we have 2 Jewish volumes, but this doesn't mean that only 2 volumes are for the reception history, because in the last, at least after the illumination, there is in every volume also Jewish articles on Jewish reception history.
So it's not only these two volumes. Both are just published. And then we have also 2 in the patristic and 3 in the medieval, and then the Reform and the Catholic Reform, and then the Enlightenment. This is, we hope, they're published in the next year, and 2 volumes at the 19th century, because the 19th century we held very important, because here begins the so-called women's movement, which was in the beginning the movement for also for to vote and to the movement for equality, but it was also a movement in inside the religions, a renovation inside the religions. So we have 2 volumes. It's the so-called secular volume and the so-called religious volume. And in the 20th century, we have just published by Elisabeth Schüssler-Ferenczer the feminist movement, and the last we will hear more than for the last will is not is the last not have had a research colloquium, because every of these volumes, we have just 20 from this, has a research colloquium where all participants come together and discuss all the articles, all the lectures held on the articles, on the articles then published. So it's not only a project where we try to put together research from different countries and research traditions, but it's also a networking project. So you get known each other and you meet each other. So it's also a networking project all over the world now. It's concentrated on Europe because it is also born in Europe, but we widened it also for the whole world. So we have participants also from South America, or also from Australia, or such as we have all continents inside. I think this is for the first time enough. Bueno, ahora muchísimas gracias, Intram, por tu participación, y ahora continuamos con la biblista Adriana Valerio. Ella habla italiano, tradujo su texto al español, y voy a presentarte, Adriana, con muchísimo gusto de tenerte aquí también con nosotras. Pues la historiadora y... Sono storica, non sono biblista. Sono una storica, non sono una biblista. Historiadora, disculpa. Gracias por la puntualización. Ahora, gracias. La historiadora y teóloga, tienes razón. Historiadora y teóloga Adriana Valerio se dedica desde hace más de 40 años a la búsqueda de fuentes y testimonios para la reconstrucción de la memoria de las mujeres en la historia del cristianismo. Se licenció en filosofía en Nápoles en 1975 y en teología también en Nápoles en 1982, tras obtener la licencia en Friburgo, Suiza. Ha enseñado historia del cristianismo y de las iglesias en la Universidad Federico II de Nápoles. Ha sido presidenta de la ESWTR, que es la Asociación Europea de Mujeres para la Investigación Teológica, del 2003 al 2007, y ha fundado el Coordinamiento Teológico Italiano con otros colegas. Entre las publicaciones más recientes, porque tiene muchísimas también, mencionaré algunas.
brevemente solamente. Madres del Concilio en 2012, las 23 mujeres del Concilio, la presencia femenina en el Vaticano de Ediciones Paulinas en 2012. Los Rebeldes de Dios en 2014, Mujeres e Iglesia, una historia de género en 2017, El poder de las mujeres en la Iglesia en 2016, María de Nazaret también en 2017, María Magdalena en 2020, Las mujeres, la Iglesia y el gran engaño. Está del 2021 y del año 22 de este año, una llamada Herejes. Pues sin más, Adriana, te cedo la palabra para que tú puedas ahora sí exponer. Muchísimas gracias. Grazie. Grazie a voi per averci definito donne ammirabili. Mi piace molto questo donne ammirabili, grazie. Me lo sono segnato. Perché l'italiano è un po', diciamo, è enfatico, donne ammirabili, bello, grazie. E dunque, io ho dato il testo in spagnolo, ma preferisco parlare, cerco di parlare piano in italiano, anche perché tra Napoli e la Spagna c'è una intesa, spero che si capisca. Ebbene, sì, una parte considerevole di questo progetto riguarda la storia del cristianesimo, no? Come la Bibbia ha influenzato i ruoli, la percezione, la visione della donna. E quindi grande importanza si dà all'iconografia, alla giurisprudenza, alla predicazione, ai trattati teologici, che hanno interpretato la Bibbia relativamente alle donne, influenzando, no, il nostro mondo occidentale relativamente al genere. Ma la grande novità di questo progetto, veramente l'originalità, la cosa che a me sta molto a cuore e che penso sia la cosa più preziosa di questa collana, è cercare di capire se c'è una storia dell'esegesi femminile, cioè se le donne hanno avuto la possibilità, la capacità di interpretare la Bibbia e quindi di creare una tradizione di interpretazione che si affianca a quella della maschile, diciamo, della istituzione. Questa è una grande novità perché normalmente si riteneva che le donne non conoscessero la Bibbia, che non avessero dato un loro apporto, no, al testo sacro. E invece questa collana cerca di coprire questo vuoto e far vedere come nella storia dal secondo secolo al Medioevo, all'età moderna, al Settecento, all'Ottocento e ad oggi c'è una storia dell'esegesi femminile che va ricostruita, che va scoperta. Per far capire anche uno come arriva a certe idee, a certe scoperte, ci tengo a raccontare come sono arrivata a questo aspetto della ricerca. Perché è anche interessante capire il metodo, no, che uno utilizza e anche aiutare le giovani che spero ci stanno ascoltando a acquisire una capacità di interpretare le fonti e i documenti che noi abbiamo. Ora, nel 1988, cioè 40 anni fa, io partecipavo a un convegno su Vittoria Colonna. Vittoria Colonna è una poetessa napoletana conosciuta per essere una delle più grandi, appunto, poetesse italiane. Ebbene, nel leggere le sue lettere e le sue poesie, mi sono accorta di una cosa che non immaginavo. Vittoria Colonna, ci troviamo nel 1500, legge la Bibbia, legge e la interpreta. Addirittura in una lettera
che scrive a Bernardino Ochino. Bernardino Ochino era il più grande predicatore del momento, il fondatore dei Cappuccini, che poi scapperà in Svizzera e aderirà alla riforma protestante. Ebbene, Vittorio Colonna, scrivendo a questo prete, famosissimo predicatore, dice: ma io, leggendo, parla del brano dell'adultera, di Gesù che incontra l'adultera, e dice: io non sono d'accordo con l'interpretazione che è stata fatta di questo brano. Cioè, io ardisco dire il contrario, io dico il contrario di quello che dicono gli esegeti. Secondo me questa donna non è sotto il peso del peccato, così veniva interpretata, ma lei invece è felice perché si incontra con un Gesù misericordioso. E nelle sue poesie commenta molte volte i brani della Bibbia, la Samaritana al pozzo, Maria Maddalena letta come apostola degli apostoli e non come prostituta. Sottolinea come le donne del Vangelo siano rimasti fedeli a Gesù. Ecco, allora il fatto che lei esprima questa volontà, capacità, possibilità di leggere la Bibbia e di commentarla, mi ha aperto un mondo, perché lei è collegata con Giulia Gonzaga, che a Napoli crea un circolo dove Juan de Valdés, questo predicatore spagnolo, arriva e forma un circolo dove al centro è la Bibbia. È collegata con Margherita di Navarra, la regina che sta in Francia, che legge la Bibbia e scrive delle novelle interpretando la Bibbia. È in collegamento con Caterina Cibo, un'altra aristocratica italiana, che addirittura conosce l'ebraico. Allora mi sono detta, quindi c'è una ricerca da fare che può mettere in luce come le donne non fossero soltanto ascoltatrici passive, ma che invece hanno avuto la possibilità di leggere e interpretare. E la scoperta più importante per la mia carriera accademica è stata la scoperta di prediche di di Domenica Narducci, così si chiama questa donna, che è una contadina, quindi non è un'aristocratica, ma è una donna del popolo di Firenze, la quale non sa nemmeno leggere. Lei la sera si fa leggere i brani della liturgia, la notte li medita e la mattina dopo commenta. E in uno di questi commenti lei deve affrontare il brano di Paolo, le donne tacciano in assemblea, prima Corinti 14:34, e dice: Paolo non può aver detto che le donne devono tacere, quindi che le donne non devono predicare. Paolo, se lo ha detto, è perché le donne di Corinto in quel momento parlavano, ma lo Spirito Santo nella sua libertà chiama chiunque, anche le donne, a predicare. 1507. Lei dice: gli uomini di chiesa non hanno capito niente nell'interpretare Paolo, l'hanno volutamente capito male per mortificare le donne, e invece la Chiesa ha bisogno delle donne. 1507. Dunque le donne. Ecco, questa è stata la strada che mi ha fatto capire che c'è questo filone di ricerca sulla interpretazione che le donne danno della Bibbia, ed è per questo che insieme con appunto Irmgard, poi dopo anche Mercedes, abbiamo pensato che affrontare il testo sacro significasse non solo, ecco, la nuova esegesi, no? Le bibliste che leggono i testi sacri con i metodi storico-critici, letterari nuovi, che quindi danno delle nuove interpretazioni, ma anche come nella storia dell'Occidente questo testo sacro
ha significato sì da una parte, è stato uno strumento di emarginazione per le donne, ma da un'altra parte è stato un elemento di identità, di liberazione per le donne che hanno trovato nella Bibbia degli elementi di riscatto. Pensiamo come lo stesso San Paolo, che è stato così tante volte utilizzato contro le donne, invece è stato anche molto amato dalle donne per quelle sottolineature che Paolo fa circa la libertà, l'essere rivestiti in Cristo, e quindi come le donne si sono riappropriate di Paolo per affermare una loro forza e una loro identità. Dunque, in questi volumi noi troviamo appunto dalla pellegrina Egeria del secondo secolo, le discepole di San Gerolamo, le mistiche, le badesse, le predicatrici, le quacchere, le moderniste, cioè abbiamo la possibilità attraverso tutti questi volumi della Bibbia e le donne di ricostruire questa loro presenza e trovare veramente anche delle novità di storie che non conoscevamo. Non so se forse mi devo fermare perché avevo anche segnalato delle questioni che sono emerse, forse dico solo brevemente, poi vediamo anche le domande, cioè i problemi che sorgono è come queste donne conoscevano la Bibbia, perché non tutte la sapevano leggere, e quindi l'ascolto, l'iconografia, tanti strumenti, tanti canali per poter conoscere la Bibbia, che influenze hanno avuto, perché erano un rapporto ai legami che tenevano con i domenicani, con i francescani, con i benedittini, cambia anche il modo di interpretare il testo sacro, e se è possibile ricostruire una specificità di lettura femminile, perché a volte la loro interpretazione è uguale a quella che fa l'istituzione, altre volte è diversa. Per esempio è molto interessante ricostruire come la figura di Eva è stata letta criticamente e in maniera alternativa da molte donne dal Medioevo ad oggi, di alternativa rispetto a quella come è stata presentata nella predicazione e nei manuali. E quindi è un'ultima cosa, queste fonti che noi abbiamo, preziosissime, cercare di capire anche se la scrittura femminile è autentica, se non ci sono stati anche degli interventi dei padri spirituali. Pensiamo a Teresa d'Avila, che aveva come vicino sempre un padre spirituale che censurava tutte le cose che non andavano bene, soprattutto quando parlava di donne veniva censurato. Quindi è un lavoro delicato, ma vi assicuro molto affascinante, e credo che chi legga questo libro rimanga affascinati leggendo questi libri, nello scoprire tanti tasselli. È un po' una caccia al tesoro. Io credo che la storia sia una caccia al tesoro. Grazie. Spero che qualcosa abbiate capito del mio italiano, comunque c'è il testo in spagnolo che ho consegnato. Molto grazie Valeria, nos da muchísimo gusto. Adriana. Valerio el cognome, Adriana. Ay, Adriana Valerio, me da muchísima alegría escucharte. Y bueno, pues ahora vamos a pasar a presentar a Mercedes Navarro, una querida maestra y amiga del camino. Mercedes Navarro Puerto nació en Jerez de la Frontera, Cádiz, en 1951. Es doctora en psicología, en teología y licenciada en ciencias bíblicas. Cofundadora de la Asociación de Teólogas Españolas, la ATE, y de EFETA, la Escuela Feminista de Teología, miembro de la ESWTR y de la Asociación Bíblica Española. Ha sido profesora de Psicología y Religión y de Antiguo Testamento en las Facultades de Psicología y Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca, y actualmente es profesora honorífica de la Universidad Complutense de Madrid. Es la directora general para el habla hispana de la colección La Biblia y las Mujeres. Ha publicado numerosos libros y artículos, entre los más recientes, Jesús y su sombra,
el mal, las sombras y lo desconocido y amenazante en el Evangelio de Marcos, en la editorial Verbo Divino, Los rostros bíblicos de María, exégesis y hermenéutica bíblica feminista, también en Verbo Divino en el 2020, María de Betania en la editorial San Pablo en el 2021, Mitos bíblicos patriarcales en Cátedra 2022 y Percosi di Cristologia Feminista en San Paolo, Italia en el 2022. Te damos la bienvenida, Mercedes, y te dejamos con el micrófono. Muchas gracias y buenos días, buenas tardes. Pues en los primeros meses de mi especialidad en exégesis bíblica, mientras estudiaba el hebreo y analizaba textos concretos, obligatorios, descubrí que la traducción cambiaba cuando yo los leía o los interpretaba ante el asombro de mis colegas varones, y que esa interpretación, en mi perspectiva, que ya era feminista, había que difundirla. También descubrí que prácticamente no había literatura de exégesis feminista en el ámbito español y muy poca en el italiano. El mismo año que terminé esta especialidad, en 1991, comencé a escribir Barro y Aliento, mi primer libro de exégesis feminista, para aportar mi propio punto de vista y hacerlo en el ámbito de habla hispana, de la lengua hispana. Años más tarde, cuando mis colegas Ethan Fisher y Adriana Valerio me propusieron participar en el proyecto de la colección de la Biblia y las mujeres, me di cuenta de que uno de mis sueños se hacía realidad. Pues por una parte, el mundo de habla hispana podía conocer los estudios de las colegas de otros ámbitos lingüísticos, como decía Traun, y por otra, las hispanas podíamos dar a conocer nuestros propios estudios a otras lenguas, ampliando mucho el contexto de recepción de la exégesis y la interpretación bíblica feminista. En este proyecto de estudio y difusión de la recepción de la Biblia por las mujeres a lo largo de la historia, no contamos solo con biblistas, como hemos visto y hemos escuchado, que nos ha contado Adriana Valerio, ¿no? Hemos dado entrada a otras ciencias auxiliares fundamentales en esta obra, ¿no? Y quiero explicar brevemente lo que significa. El feminismo académico, como ya hemos repetido muchas veces, no es en sí mismo un método, sino una perspectiva analítica y hermenéutica susceptible de ser aplicada a cualquier área de estudio y a cualquier disciplina. Por eso las estudiosas y estudiosos solemos calificar de feminista aquello que centra nuestro estudio. La exégesis bíblica, por su parte, no solo se abre a distintas aproximaciones y perspectivas, incluida la feminista, sino que se vale de todas aquellas ciencias que ayudan al análisis y comprensión de los textos bíblicos. Nuestra colección, La Biblia y las mujeres, tiene una perspectiva feminista y de género que se advierte tanto en los contenidos como en el enfoque de las distintas ciencias que sirven a su propósito. Las líneas que vertebran el proyecto, como queda claro, son la exégesis, la historia y la cultura, y cada una de ellas se abre a diferentes disciplinas que enriquecen sobremanera el estudio de los textos, de sus contextos, de los personajes y de los temas que recorren los distintos volúmenes. Las tres líneas se entrecruzan ciertamente, ofreciendo complejidad y rigor al conjunto,
pero merece la pena señalar algunas de las disciplinas más interesantes. Muchas de ellas están incorporadas a la ciencia bíblica desde hace casi 2 siglos, pero otras nuevas están recién llegadas a la exégesis, aportando novedad a las interpretaciones. La más importante, sin duda, repito, es la historia como historia de la recepción de los textos. Así lo demuestra la mitad de la colección, que se desarrolla bajo el proceso cronológico de los volúmenes. Pero no solo, pues ella también es una ciencia transversal de aquellos volúmenes que se ocupan de los libros bíblicos. De hecho, un buen número de autoras y algunos autores son historiadoras. El ejemplo clave y principal es Adriana, ¿verdad? Y como tales, abordan sus propios temas. Y concretando un poco más, se le ha dado un lugar especial a la historia del arte, ya sea de la iconografía antigua, de la pintura, la escultura antigua y moderna, la literatura y las artes visuales como el cine. Lo mismo puede decirse de la historia del derecho en el análisis de textos legales. Junto a la historia es destacable la arqueología, sobre todo en aquellos volúmenes dedicados a los libros del Antiguo Testamento, a la que acompañan, además de la arqueología, los estudios de papirología, epigrafía, etcétera, como se advierte, por ejemplo, en el volumen de la Torá, el primero. Importante igualmente es la antropología, sobre todo la antropología antigua y la antropología del Mediterráneo antiguo. Y así se muestra en los volúmenes de los Evangelios y de los escritos de Pablo. Las ciencias sociales, por su parte, también se han incorporado a los estudios exegéticos y a los históricos en perspectiva de género, como por ejemplo los relativos a la hermenéutica del trauma, que aparece en el volumen de la profecía, o a los estudios sobre la masculinidad, que aparece en el volumen del siglo XX. En algún caso, como en el trabajo sobre Génesis 1:11 de la Torá, se incluyen también elementos de las ciencias de la complejidad. Y todo ello desde la perspectiva feminista y el análisis de género. Una de las preguntas importantes que las directoras generales nos hicimos al comienzo, explícita e implícitamente, era a qué público iría dirigida la colección. El planteamiento era imprescindible debido a la diversidad de los contextos lingüísticos, pero también porque de su respuesta dependía la forma, es decir, cómo se presenta y cómo se recibe el contenido. No fue ni sigue siendo fácil, porque hay que barajar el rigor académico con la accesibilidad de la lectura, sobre todo porque no estamos ante una obra de divulgación, estrictamente hablando. La divulgación exige otras maneras y un esfuerzo al que las académicas, que somos la mayoría de autoras, pues no estamos habituadas. En general, este proyecto está pensado y dirigido a todas las personas interesadas en comprender no solo la historia de las relaciones entre la Biblia, la cultura y la sociedad en relación con las mujeres, sino nuestro presente. Sin embargo, es preciso destacar un público concreto que, siendo destinatario ideal directo, no lo es en la realidad práctica, sobre todo en los países de tradición católica. Este público destinatario lo constituyen especialmente
mujeres pensadoras, críticas y feministas académicas. Pero es así, al menos, ya digo, en los países de tradición católica. Se observa un dato que llama la atención. Especialistas feministas en distintas disciplinas, sobre todo del área de las humanidades, la filosofía, la historia, la filología, la sociología, la psicología, aluden a textos bíblicos acríticamente, tal como han sido recibidos. Repiten los tópicos y los estereotipos androcéntricos y sexistas como si no existieran décadas de trabajos críticos de exegetas feministas que los desenmascaran y hacen propuestas interpretativas sumamente interesantes para las mujeres y los hombres de hoy en sociedades democráticas igualitarias. Diría que en todo el mundo, pero sobre todo a los lugares donde más llegan, ¿no? Resulta interesante, repito, que sean los países europeos por los que no ha pasado la reforma protestante, porque este fenómeno no se observa en estos otros países. El resultado es, por una parte, la ignorancia de un mundo tan complejo e interesante para nuestro presente cultural como es el mundo de la Biblia, y por otra, el refuerzo que se otorga a la tradición machista existente. Y las consecuencias las sufren las nuevas generaciones, que indiferentes se ven privadas de un patrimonio que les pertenece y de referentes importantísimos, independientemente de las creencias de cada cual. Además del contexto, que a estas alturas de nuestra época se encuentra bien analizado, se observa también un problema de método, porque existe un prejuicio ante estudios científicos como son los estudios exegéticos e históricos, antropológicos y sociológicos de los textos llevados a cabo por las estudiosas feministas de la Biblia. Hablamos de la Biblia, por tanto, como del libro cultural por excelencia, y no solo para los países, digamos, occidentales o occidentalizados, en los que se condensa la mitología, la historia antigua, los códigos culturales, códigos jurídicos, éticos y literarios que nos han conformado a lo largo de los siglos. Las futuras generaciones también de los países de tradición católica y de todos los que han recibido el legado bíblico, por ejemplo, América Latina, ¿no? Merecen que les transmitamos este rico patrimonio a través de la crítica y de la perspectiva feminista. El proyecto La Biblia y las mujeres se suma a los intentos de muchas colegas que tienen estos o parecidos intereses. Aquí termino. Muchísimas gracias, Mercedes. Marisa. Gracias. Sí, Mercedes, muchísimas gracias por tu planteamiento, por tu exposición y por comentarnos sobre esta maravillosa colección. De verdad que sí es digna de publicar y de que la conozcamos, de darla a conocer. Esa ha sido la intención, sobre todo, de este webinar, porque es un esfuerzo colectivo sumamente importante, original y apasionante que debemos estar muy pendientes de las siguientes publicaciones y estar tras él. Pero bueno, ahora nos toca darle la palabra a nuestra invitada, Lillian Bevis. Ella es quien, se sumó a este proyecto, la más reciente, tiene menos tiempo con ellas y se encarga de toda la revisión y del inglés, ¿verdad? Por dominar el idioma, lógicamente. Ella es de origen canadiense, es profesora emérita del Colegio Santo Tomás Moro de la Universidad de Saskatchewan. No sé si lo pronuncié bien, es difícil, desde julio de 2020 hasta la fecha. Es profesora de religión y cultura en el Colegio Santo Tomás Moro de la misma universidad de Canadá, en Saskatchewan,
de 2007 al 2020. Jefa del Departamento de Religión y Cultura del Colegio también de Santo Tomás Moro, de la misma universidad, del 2005 al 2013 y del 2017 al 2020. También es profesora adjunta del Departamento de Estudios Religiosos del mismo Colegio Santo Tomás Moro de la universidad de 1998 a 2002. Y obtuvo su doctorado en Divinity School, Universidad de Cambridge en 1987. Su maestría en el Departamento de Teología en la Universidad de Notre Dame en 1984, su maestría en el Departamento de Religión, Universidad de Manitoba en el 81, en la Facultad de Educación de la Universidad de Manitoba, y tiene muchísimos libros. Mencionaré solo algunos también para darle la palabra mejor a ella y que la escuchemos. El primer esclavo cristiano es uno de ellos, del 2021. ¿Qué dice la Biblia? Una conversación crítica de la cultura popular en un mundo bíblicamente analfabeto. Primera y segunda de Tesalonicenses, comentarios sobre la sabiduría en coautoría con Flores Gilman y Hay Rem Kim Bragg en 2016. La epístola a los hebreos, comentarios sobre la sabiduría de 2015. Tiene el Evangelio también de Marcos, comentarios en Paideia sobre el Nuevo Testamento en 2011. Jesús y la utopía buscando el reino de Dios en el Imperio Romano del 2006. Y también tiene muchas obras editadas. Es coeditora con Alic Cateus, Redescubriendo a las Marías, Miriam y María Magdalena. Es coeditora del Directorio de la Biblia para la Cultura Occidental. También en Teología Feminista tiene coediciones. Es editora también de La Moneda Perdida, Las Parábolas de la Mujer, El Trabajo y la Sabiduría, y bueno, pues artículos que ha revisado por pares desde el 2012 hasta el 2022, que dice Diosas en todas las niñas, Feminismo de la diosa y literatura infantil, 6 años de esclavitud, los esclavos obedecen a sus amos según la carne, en perspectiva servil, la parábola de los talentos, imaginando la perspectiva de un esclavo, la parábola del esclavo, el hijo y la viña, la narración de un libreto, en fin. También tiene la deificación de María Magdalena, una cuestión de teología feminista, de análisis de teología feminista. Como ven, una riqueza y sumamente títulos sugestivos, interesantes. Pero sin más, te agradecemos mucho tu presencia, Marianne. Te cedo la palabra para que puedas tú compartir tu exposición. Thank you for the introduction, and thank you for the invitation. And as the newest member of the editorial team for the overall project, and the other members are all here, I'm still learning, although we're currently working on the final volume. To date, my main function has been to ensure the English language quality of the volumes as they are edited, especially in cases where none of the volume editors is a native English speaker. Since I'm one of the editors of volume 9.2, the Contemporary Period Current Trends, which is the last volume in the series, together with Lydia Rodriguez Fernandez of Spain, Ariana Rotondo in Italy, and Ilse Müllner in Germany, Irmtraud Fischer has asked me to contribute a piece on that volume, which is still in process. Now, compiling a volume on feminist biblical scholarship in the contemporary period, essentially in the 21st century, is a challenge
since the new century is only a little over 20 years old. Moreover, the essays in the previous volume 9.1, edited by Elizabeth Schussler Fiorenza, Feminist Biblical Studies in the 20th Century, which was only published in 2014, overlaps somewhat with our timeline, and it illustrates the vast strides that feminist biblical scholarship has made in the past century. So what can we include that's new and that's informative? Therefore, the focus of the current volume is on methodology and, above all, reception, of course, in areas of continued interest in innovation, in keeping with the focus of the series on cultural history and the history of theology. Now, the contents that I'm going to share with you are really a sketch, and they're the result of many Zoom meetings participated in by the volume editors under the guidance of the series editors, and it's still a work in progress, so and will be for months to come. However, we have developed a fairly comprehensive table of contents that builds on previous volumes, but that highlights current and future trends in the reception of the Bible and women. Since the editors are still at the stage of inviting an international and multidisciplinary list of contributors, topics but not names are shared here, and all of them remain provisional and subject to some level of revision. Now, part one of the volume we're calling Trends, and it concerns interpretive lenses or methodologies. That is late 20th and early 21st centuries trends over the last 30 years and new emerging trends in more recently. This includes new developments of old trends, and to do this, we've had to very carefully read volume 9.1, taking care not to repeat the same contents, but to expand on several topics and to update several topics, namely queer Bible studies, critical masculinity studies, and thirdly, post-colonial/decolonial studies. It also includes considerations of how new trends are explicitly related to and applied to biblical studies. And if they're still not related to biblical studies or not much, how should they be applied? How can they be applied? And these new trends include intersectionality, feminist reception history, material culture, post-feminist studies, emotion studies, anti-racist perspectives, interreligious studies, ecofeminism, and indigenous interpretation of the Bible. Now, the second part of the volume will contain shorter essays on specific topics, focusing on reception in arts and new media, again in the late 20th and early 21st centuries, taking care to identify trends and not to cover only one biblical figure or one film, etc., although sometimes inevitably we'll be doing that. Now, here the topics will relate directly to biblical interpretation. And the topics in this section, which we're entitling Biblical Women in Current Narratives, include in the area of the fine arts, are there biblical women in contemporary art? Another topic, feminist artists and the Bible, from Frida Kahlo to Cindy Sherman. And finally, in the area of fine arts or visual art, biblical women in the art of Lillian Broca, Eve/Lilith, Esther, Judith, and Mary Magdalene. In the area of novels, historical novel and dystopian novel, Diamond, The Red Tent, and Margaret Atwood's The Handmaid's Tale, both biblical related novels that are very influential and very well known and have been remade into TV series and movies. Graphic novels, Chester Brown's Mary Wept Over the Feet of Jesus. Film, the portrayal of women in recent Mary Magdalene movies, including an introductory part on really the persisting image of Mary Magdalene in 21st
pop culture because she just won't go away. Again, Hollywood films on biblical women. Are there any? What are they? TV series, The Handmaid's Tale particularly, The Red Tent, as I've said, both have been made into TV series as well as movies. Music videos, hybrid New Testament woman in music videos, Madonna and Lady Gaga's Judas, etc. In music, biblical women in contemporary music. And we're hoping to find somebody to write about contemporary music and the Song of Songs. Now, the topics that round out the volume involve biblical women and or feminist readings of the Bible in political discourse. These include in the areas of social media and activism, the Red Tent movement in relation to the Bible. So the Red Tent particularly has moved beyond the novels, beyond the TV series and movies into broader social movements, and not one movement, several that I can discern. Ecology, human-animal relations and gender issues related to the Bible. Proverbs 31, a post-colonial perspective, more specific. Economy, work time and work as related to the Bible and women. Sex and violence, trauma and the Bible, and finally, fundamentalistic discourse, women and the Bible. Now, the due date for the essays is April 2023. In preparation for a research colloquium in Bilbao, Spain, planned for the second week of June 2023. We hope that as many contributors as possible will attend the colloquium, but papers can be presented online if personal attendance is not possible. Now, as I hope you all recognize, this is a very ambitious and I hope groundbreaking volume that both documents and charts future feminist research on the Bible and women. The process of planning the volume has been a truly feminist collaboration between the volume editors and the series editors. And I look forward to working with the other editors and the many contributors to bring this final volume to publication. Thank you. Muchísimas gracias, Marianne. Es realmente interesantísimo e impresionante el trabajo que han realizado. Realmente, chapó, nos quitamos el sombrero ante la elaboración de esta colección. Tener los volúmenes, algunos de ellos en las manos, como los tengo algunos aquí, me llena de alegría, me llena de orgullo saber que lo que hay atrás de todo cada uno de estos volúmenes, como ustedes verán, muy bien leídos, señalados, subrayados y demás. Muchas felicidades. No me queda más que decirles muchas felicidades y muchas gracias. Muchas gracias por este trabajo, por esta sabiduría que comparten con cada una de nosotras y que es valiosísima para nuestro caminar también en búsqueda de Sofía. Marisa, te dejo la palabra. Gracias, Andrea. Pues yo lo mismo, repetiría lo que acabas de decir con mis palabras, porque realmente es digno de reconocer el esfuerzo, la iniciativa de ustedes, mujeres, repito la palabra, Adriana, admirables, porque realmente la iniciativa de este proyecto, el haberse dispuesto a hacer esta interpretación tan amplia, tan profunda, con esta pues mirada feminista, crítica, desde tan amplios y diversos contextos, creo que no dejan nada fuera, lo abarcan, lo incluyen. Realmente es un proyecto ambicioso. Sabemos que han tenido percances porque no es algo barato, toda la cuestión de traducciones, las reuniones, luego la época de pandemia, pues tuvieron ahí dificultades, muchas reuniones por Zoom de tantas mujeres de tantas partes del mundo para seguir trabajando y sin embargo no han quitado
pues el dedo del renglón, siguen produciendo, siguen elaborando y creando pensamiento crítico. Esto para nosotras que les seguimos, que las leemos, es de verdad pues un fondo de sabiduría increíble y maravilloso, porque nos abren panoramas, nos llevan a lugares que la verdad no imaginábamos que pudiéramos acceder desde la interpretación. Para mí ha sido una revelación en todo el sentido más amplio de la palabra, el también leer los volúmenes que he tenido de leer y algunos estudiar para poderlos pues ir entendiendo, digiriendo y haciendo pues propios. Pues ahora quisiéramos realmente dar palabra a quienes nos han acompañado aquí a través de Zoom y también de Facebook, pues que planteen sus reacciones, comentarios, preguntas. Aprovechen este tiempo con estas 4 maravillosas mujeres que tenemos la dicha y el privilegio de tener hoy entre nosotras, para que ellas les respondan y amplíen cualquier cosa que ustedes necesiten. Si quieren ir alzando su mano a través de donde está reacciones, para que tengamos un orden, una secuencia, y les demos la palabra, por favor. Mientras van levantando la mano, Marisa, me gustaría comentar que en Facebook está la pastora Angie Tager diciendo que es un placer estar con cada una de ustedes. También se encuentra Phil Little, él está desde Londres y también les manda saludos y felicitaciones. Y bueno, también saludos desde Guatemala, saludos desde Perú. Y también, bueno, nos dicen que ojalá que estudie la traducción, porque en Facebook pues no tenemos traductora simultánea, que después cuando pasemos esto a YouTube vamos a tener a las traductoras hablando en español, entonces lo van a poder ver a través de YouTube. Y bueno, Violeta Rocha nos dice que excelente presentación, y Mayani Jiménez justamente nos está diciendo que ojalá tengamos la grabación subtitulada. Y bueno, Begoña Peña dice, gracias por el esfuerzo de hacer visibles la voz y personal de las mujeres en la Biblia, que es tan necesario. Y Maite Olivares dice, saludos desde México, gracias por la transmisión. Y ahora sí regresamos a Zoom, Marisa, a ver. Gracias, Andrea. Pues no veo manos levantadas, veo un comentario de una amiga. Ahora Luisa. De Rebeca. Rebeca, no sé si tú quieras plantearlo o quieres que lo haga en tu nombre porque escribiste. Ella pregunta si pudieran ampliar o comentarnos algunos de los retos o retos más significativos que han tenido a lo largo del proyecto. Si alguna de ustedes quiere tomar la palabra para contestarle a Rebeca. O le podemos dar la palabra a Luisa también si quieres. Bueno, Luisa, adelante, si gustas encender tu micrófono, abrir tu micrófono para que podamos también escucharte y ellas vayan pensando las respuestas, nuestras ponentes. Bueno, muchas gracias. La verdad que quiero hacer una pregunta, comentario con temor y temblor porque fundamentalmente estoy agradecida al proyecto y agradecida al enorme trabajo y al enorme cambio, especialmente de la cabeza que significa toda esta propuesta. Sin embargo, escuchándola a Mercedes, a quien admiro entrañablemente, me surgió una pregunta que quiero transmitirle, que es la siguiente. Esta cuestión de hablar, de denunciar con tanta exactitud y que me parece tan oportuna, la admisión a crítica de, digamos, para decirlo muy generalmente, poco científicamente, de los relatos que son andróginos y machistas, y propiciar en cambio poder acceder a visiones y a relatos que sean críticos y feministas. Me pregunto si no tiene un peligro, que es
el de la cuestión de la criticidad, o de la ciencia en general, o de la sabiduría, o de los conocedores y conocedoras, frente a los que nada saben. ¿Qué pasa con el contacto vivo, con la hermenéutica inmediata, con el relato cuasi coloquial, cuasi cotidiano, frente a esta necesidad de ahora de conocer todo un aparato crítico enorme, enterarse de esto para poder tener palabras? ¿Se entiende lo que quiero preguntar? Es decir, ¿no hay una nueva forma, no hay un peligro de una nueva forma de quitar la palabra a las mujeres creyentes? Esa sería la pregunta. Sí. Bueno, yo creo que también mis colegas pueden responder, ¿no? Pero lo que yo pienso es que cada cual tiene como su tarea, ¿no? Es decir, las académicas tenemos la responsabilidad y la tarea de hacer este trabajo en el nivel académico. Pero esto se tiene que permitir, es decir, el problema que encontramos es cómo transmitimos del nivel académico al pueblo. ¿Cómo se llega, por ejemplo, de un libro como el volumen de la Torá, cómo se llega a la catequesis sobre el Génesis? ¿Cómo se llega? Por poner a la catequesis, a los grupos bíblicos populares, al mundo de las mujeres y los hombres que están cada día la Biblia y alimentar les dicen cómo llegar a que también punto de vista. Esto tiene que pasar por la divulgación. Yo ya he dicho cuando he hablado, ¿no?, que las académicas no somos precisamente las mejores divulgadoras, o los académicos. Hay algunos y algunas que sí, pero la mayoría estamos metidos en unos mundos con unos vocabularios específicos, unos métodos concretos, porque también tenemos que competir dentro de este mundo. Y las mujeres tenemos que estar a la altura, eso es cierto, y lo hemos demostrado, aunque tengamos que esforzarnos el doble. El tema es quién y cómo se hace la divulgación. Es decir, hay algo roto entre lo que tendría que ser una cadena de transmisión. Yo no tengo solución para este problema, pero lo he planteado muchas veces. Lo he planteado en la ATE, la Asociación de Teólogas Española, porque creo que ahí hay buenas divulgadoras. Y lo he planteado en otros foros de mujeres que tienen formación y capacidad divulgadora. Luego están otros problemas que son como más delicados, al menos en nuestro mundo, en el mundo español y en el mundo latinoamericano, ¿no? Que tiene que ver con, digamos, los conflictos, los problemas que surgen cuando se ofrecen lecturas críticas alternativas no patriarcales a gente del pueblo y a los niños y niñas en las escuelas, en las catequesis, en los libros, cuando tienen que ser además confrontados por el párroco, por los maestros, por las conferencias episcopales, que están como a la casa, ¿no?, de lo que decimos las mujeres. Entonces, el tema es muy complejo. Y yo lo planteo una vez, otra vez, pero no tengo soluciones. Yo hago un poquito de divulgación, muy poquita. Y haciendo, o sea, a mí me cuesta mucho divulgar, porque no soy precisamente
buena divulgadora, creo, vamos. Pero hago un poquito de divulgación. Pero yo estoy segura de que hay muchas mujeres y también varones, ¿no?, que pueden hacer una buena divulgación. Entonces, desde mi punto de vista, ahí encuentro yo la ruptura, una ruptura de una cadena de transmisión. Y esto tiene que llegar a la gente y que la gente también pueda tener efectivamente su palabra y sus puntos de vista interpretativos. Esto es mucho más difícil en el mundo católico que en el mundo protestante. En el mundo protestante tienen siglos de experiencia, mientras que en los contextos católicos pues ha habido, como sabemos, pues una tremenda censura. No te sé decir otra cosa. Perdonadme que, ya que tengo la palabra, voy a responder a Regina Castañeda, que preguntaba cómo conseguir los libros. Ya sé que es un problema económico en América Latina conseguir a un precio adecuado nuestros volúmenes, los volúmenes de la colección. Yo esto lo he hablado con Verbo Divino y me dice que ahora hay una posibilidad de abaratar los costes porque se pueden hacer ediciones más breves, dependiendo de la demanda, ¿no? In situ, es decir, en los lugares donde se pidan, el país que sea, que tienen posibilidades para hacerlo. Entonces me decía, por favor, anima a que pidan a través de la página web de Verbo Divino para que les pongan en contacto con las personas o las librerías que ofrecen nuestros volúmenes a precios más adecuados, ¿no? Que no si los tienen que mandar desde España. Gracias. Esta es muy buena noticia, Mercedes. Qué bueno que lo anuncias porque también nos están preguntando y nos dicen, pero ¿cuánto cuesta cada volumen? O si no, para descargar en una aplicación, pero no tienen la aplicación y esto complica el que la gente pueda acceder a ellos. Entonces, el camino sería contactar con la editorial y decir que tienen interés o que hay un grupo de personas, de mujeres que tienen interés y con eso la editorial haría... nos enviaría información. Exactamente. O bien también el libro electrónico, el ebook. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Creo que está Rebeca ahí. Si quieres hacer tu pregunta, Rebe. Sí, Rebe, tu comentario sobre los retos. Te invitamos. Bueno, adelante. Gracias. En la respuesta anterior, para mí fue bastante contundente que los retos son enormes y muchos y todos a la vez y difíciles, pero mi comentario después del comentario que se hizo es gracias, porque no dudo que los problemas son enormes y la resistencia sobre todo es enorme. Entonces, aunque parezca que no logran tanto, están logrando maravillas porque todos los programas, los libros que comentan tienen una repercusión, aunque no lo entendamos tan bien, aunque no lo recibamos tan bien, tienen una repercusión enorme y bueno, pues con esto no sé si quieran comentarme algún otro reto que sea importante, aparte del que ya mencionaron, pero yo con esto me quedo muy bien servida y las felicito a todas. Really, it's an unbelievable effort what you do. Si mis colegas quieren responder, Traun, Adriana, Miriam, sobre los retos que presenta esta colección. Yeah, I'll say something. Yeah.
Welcome, Miriam. Okay, just very briefly. It's in my experience, it takes maybe 20, 25 years for the results of feminist biblical interpretation, or maybe any biblical interpretation, to reach sort of interested lay people. I think we need to take every opportunity we have to sort of popularize the material that we're introducing in these volumes and in the rest of our work. I think it's important to remember that all of us, or most of us, are teachers. We're university professors. So in that way, some of this work is being disseminated to many people, you know, hundreds, maybe thousands of people over the decades. And we all have probably opportunities to popularize, to do Bible studies, either in person, online, to participate in sort of more popular level publications. For example, here in North America, the Catholic Biblical Association of America has a publication called The Bible Today, which some of you may know. That is, it's a publication. It's a journal for lay people, for regular people, for priests and religious, for people in religious education, that I've had several opportunities to publish on related topics. But as our two respondents have said, it is a challenge, and it does take a long time, and it can be, for professional biblical scholars, it can be sort of frustrating, and we have to get used to constantly reinventing the wheel and learning to explain our work in very understandable kinds of terms. So that's what I would say. Thank you. Thank you. Thank you very much. May I add something? Yes, of course. I think it's the one part is that lay people are primarily informed by priests and by bishops, and they were recommended always the same literature from written by them or by friends or same thinking people. So this is one thing. But when I did my habilitation on Genesis 12 to 38, I revised the patriarchal narratives, and I named it new the parents' narratives, because it's not only on male people, on male figures, but it's the same on female figures. And the last official German Bible translation makes now the header not anymore narratives of the patriarchs, but parents' narrative. So 20 years after, piano. It's something. It's not little. It's great. It's great. Thank you. Thank you so much. Pues no sé si hay alguna otra pregunta por ahí. Más bien veo muchos comentarios, desde luego agradecimientos son, y las felicitaciones son pues de quienes están participando aquí. Si quieres leerlas, Marisa, para que las puedan traducir. Perdón, Andrea. Sí, voy a Mari Carmen Bracamontes, que tenemos el gusto de saludar como a cada una de ustedes. Nos dice que es muy cierto lo de la complejidad por la resistencia clerical, ¿sí? Por ejemplo, no sé, también aquí, bueno, Rebeca ya felicitó, Marga nos dice que gracias por esta presentación y más aún por este esfuerzo con resultado magnífico. Es una semilla imprescindible. Bueno, ¿quién más por acá también está agradeciendo? Muchas gracias por tanto trabajo también realizado desde el corazón. Olga, de Zaragoza, España.
Alguien pregunta aquí, Mari Carmen también, como pregunta, ¿la teología pastoral feminista es un medio para divulgar? ¿Quieres tú ampliar tu pregunta, Mari Carmen? ¿Quisieras abrir tu micrófono y hacer esta pregunta personalmente? Sí, gracias. No pongo la cámara porque estoy en un lugar con muy bajo internet. ¿Me escucha? Sí, sí. Sí, sí, Mari Carmen. Lo que quiero decir es, decía de la complejidad de lo que han hablado, ciertamente. Nosotras como comunidad estamos cumpliendo 30 años en Torreón y ha sido de veras un esfuerzo continuo poder pasar todos estos logros académicos a las personas de un barrio suburbano popular en el que vivimos y vemos en carne propia, como decía Mercedes, estas resistencias y dar toda la autoridad a la palabra clerical, a lo que dicen o afirman ellos. Pero por otra parte también vemos cómo mujeres de los ejidos que pueden llegar a Torreón, a esa zona, cosas tan simples de poder levantar la vista, de poder decir una palabra, de poder decir, ahora entiendo por qué he vivido de esta manera. Las dolorosas historias de mujeres que han aguantado unas terribles violencias cotidianas, continuas, y de repente pueden decir, pero es que eso no lo quiere Dios, es que eso no tiene que ver con el anuncio de una buena nueva. Cuestiones aparentemente muy pequeñas, pero que van generando algo diferente. De repente se juntan, se van a vacacionar 3 días a algún lugar, a descansar. Y yo creo que esto son frutos concretos de estos grandes esfuerzos que hacen estas maravillosas mujeres. El hecho de poder decir esto que está traducido de esta manera no es así, sino que el texto original dice otra cosa, aunque la conferencia episcopal lo ponga en los textos que se leen en la liturgia de esta manera, no es así. Bueno, pues son cuestiones aparentemente pequeñas, pero que están haciendo algo en la identidad propia de nosotras, de las mujeres. Y bueno, yo creo que la teología práctica feminista agradece mucho a todo este trabajo, estos esfuerzos, estos textos que sin duda nos permiten decir una palabra tajante, clara, y poder revelar verdadera salvación. Pues ese comentario, muchas gracias. Muchas gracias, Mari Carmen. Y Mercedes, adelante. He visto que estaba participando Lidia Rodríguez. Hola Lidia, y quería que tú también contaras algo del último volumen, porque eres codirectora con Merian Davis del volumen que cierra la colección, el trabajo que estáis haciendo, en fin, pues más o menos los problemas que vais teniendo y los acuerdos a los que vais llegando, un poco en la línea en que ha hablado también Merian. Yo no sé si Lidia sigue conectada. ¿Tú lo puedes ver, Marisa? Yo no la veo. No. Creo que ya no está conectada. Ya se desconectó, sí, ya no la veo. No sé si alguna quisiera contestar algo con respecto a lo que nos dice Mari Carmen,
o agregar algo. Ay, tienes apagado el micrófono, Marisa. Perdón, decía que si no hay comentario ahorita de Madrid, María de Jesús Echamendi dice que muchísimas gracias por este proyecto y que el haberlo conocido es una suerte enorme. Que muchas gracias a las autoras, pues ahí siguen los comentarios en esa línea. Y bueno, aprovecho también mientras, si hay alguna otra pregunta, si quisieran prender su cámara de video, la gente que está todavía aquí en el Zoom, podríamos tomarnos una foto y aprovechar para dar un aplauso muy fuerte a estas mujeres que nos abren los ojos del corazón, del alma y de la inteligencia para poder leer de otra forma los textos bíblicos, acercarnos al arte, a la arqueología, a la antropología, al cine, a la literatura, a partir de esta mirada exegética y maravillosa. Pues aprovecho para un aplauso muy, muy fuerte a cada una de ustedes y nuestro más grande reconocimiento a su trabajo, a este esfuerzo colaborativo. Muchísimas gracias. Y ahora voy a aprovechar para tomar la foto. Si quieren poner el rostro de sonrisa y desde México decir tequila. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues veo aquí a vosotros. Si no hay ya comentarios, más que agradecimientos y felicitaciones, pues no queremos tenerlas también y abusar del tiempo que nos han brindado nuestras queridas ponentes. Para ustedes son en Europa ya 8:30 me parece, aquí es la 1:30, hemos concluido 1:30. Si alguna de ustedes antes de despedirnos quisiera dar unas palabras de cierre, algún comentario, Intraun, Marianne, Adriana, sería Mercedes, bienvenidas en este momento, si no para ya después despedirnos. Daros las gracias a vosotras, Marisa y Andrea, y a las traductoras por haber posibilitado este espacio de divulgación, de conocimiento, de difusión, por haber puesto a nuestra disposición y a la disposición de la colección vuestro espacio y haberlo hecho también. Gracias a las traductoras por su esfuerzo voluntario y generoso. Así que gracias. Muchísimas gracias a ustedes y Marisa. Creo che è il momento. Lo dico grazie. Adelante Adriana. Ricordatevi che questo è un punto di partenza, non è un punto di arrivo, la collana è un punto di partenza per dare forza alla nostra identità, quindi per spingere tutti quanti noi a continuare a cercare, a avere forza nella nostra storia, le nostre identità, quindi è un punto di partenza. Va bene? Un punto de partida y no de llegada, sí. Muchas gracias. No de llegada, ¿verdad? Exacto. Queda mucho camino y pues es parte de lo que en este espacio que es suyo, nos encanta compartirlo con mujeres sabias como ustedes, precisamente eso, ese camino, ese recorrido tras las huellas de la sabiduría que a todas nos siga iluminando la mente, el corazón, el alma, el espíritu, como decía Andrea, y que podamos pues tener también generaciones futuras que den continuidad a este pensamiento teológico, feminista, crítico e inclusivo como el de ustedes, tan amplio y tan ecuménico. Ojalá que nuevas generaciones lean sus trabajos y
los aumenten, aporten más también para que todas sigamos iluminándonos unas a otras. Muchísimas gracias a quienes a través de Facebook, a través de esta plataforma, y pues a ustedes por hacer posible, por aceptar nuestra invitación y compartirnos este grandísimo proyecto. Seguiremos en contacto tras de ustedes, seguiremos sus pistas, buscando sus libros y todo lo que puedan seguir publicando. Gracias a cada una y pues que tengan un buen descanso y buena tarde. Un abrazo. Gracias a nuestras traductoras. Adiós. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Adiós.